días. Es un placer para mí estar un año más aquí participando de la organización de este congreso y además he de decir que también es un placer en esta ocasión pues tener la oportunidad de dar una ponencia en el mismo, dado que bueno, por los últimos 3 años mi papel ha sido el de moderador. Por lo tanto, estoy muy contento de poder exponer en este momento. Felicitaciones a los organizadores, por supuesto, de este gran evento que por 8ª edición se celebra. Mi ponencia está un poco a caballo entre las dos mesas, la mesa que acabamos de ver y la mesa actual de contratación electrónica. De hecho, yo les voy a hablar de los sistemas dinámicos de adquisición, que efectivamente, como supongo que ya sabrán, es un procedimiento íntegramente electrónico. Bien. Es por todos sabidos, y esto es evidente, pero nazco o parto de aquí, que la contratación pública electrónica tiene una relevancia, ¿verdad?, económica, social, medioambiental, de desarrollo, ¿de acuerdo?, y de progreso sostenible importantísima. No en vano, y este es un dato que les animo a que analicen en sus propias organizaciones, cuánto de su presupuesto público se gestiona a través de esta única herramienta de actuación administrativa que son los contratos públicos. Y incluso podría preguntar, ¿quiénes de ustedes lo saben? ¿De acuerdo? ¿Se gastan un tercio? ¿Se gastan un 40%? ¿Se gastan hasta un medio? Bien, por eso es estrategia. La contratación pública es estrategia. Estrategia. ¿Cuántos empleos se mantienen con los contratos de servicios y de concesiones o gestiones de servicios y todavía los tienen que mantienen en sus organizaciones? Lo saben, lo han analizado y ahora lo tienen desagregado por género y por categorías, ¿de acuerdo? Respetando evidentemente siempre la protección de datos. Por lo tanto, la contratación pública es estrategia desde varios sentidos, pero no me voy a extender ahora en esto. Sabemos también, por todos conocido, que el nuevo procedimiento, la nueva ley, se asienta como uno de sus principios en el principio de integridad, que se ve manifestado a lo largo de muchos preceptos de la norma, si bien encontramos su positivización en el artículo 1 y su primer desarrollo específico, podríamos decir, tanto en el preámbulo como en el artículo 64, pero evidentemente la integridad tiene que estar presente como principio transversal y muy unida a la eficiencia en la contratación y a la eficiencia en el gasto, algo que también se contiene en el preámbulo de la ley y en el artículo 28, para mí uno de los ejes principales de la norma. El artículo 28 tiene una importancia muy relevante, a mi juicio, entre otras cosas porque incorpora esa obligación de planificación a la que ayer además ya se hizo referencia en esta sala, ¿de acuerdo?, desde el punto de vista de la necesidad de planificar no solo la compra SARA, sino también aquella no SARA y dentro de la no SARA de la necesidad de planificar y programar la compra menor, entre otras cosas por favorecer los principios generales de la contratación pública y por todo lo que se ha comentado ya en la mesa anterior que no voy a reiterar. El nuevo sistema de contratación pública, por tanto, también pasa por la contratación pública electrónica, algo también de lo que se ha hablado, ¿de acuerdo?, a lo largo del día de hoy en este Paraninfo. Bien. Teniendo en cuenta todo lo anterior, he sabido que en la nueva ley aparecen una serie de procedimientos. Bien, yo me voy a referir concretamente al procedimiento íntegramente electrónico, por eso digo que está a caballo entre la mesa anterior y esta mesa y un poco por la organización del evento pues ha llevado, ¿no?, este salto, ¿verdad?, que es el sistema dinámico de adquisición. Bien, es un procedimiento. Está regulado en los artículos 223 a 226, no me voy a referir expresamente a los mismos, evidentemente sí, pero no voy a reiterar o repetir lo que dice la ley, sino que voy a intentar ir un poquito más allá y descenderlo a una parte más pues palpable, práctica. Sabemos que es un procedimiento ágil, dinámico y contrastado, ya está contrastado porque efectivamente ya se aplicaba con el anterior texto, ha sufrido modificaciones y se aplica o se empieza a aplicar con el actual. Está pensado para racionalizar, ¿de acuerdo?, la compra menor, a mi juicio. Evidentemente, es un sistema de racionalización técnica, pero para mí no es un sistema idóneo de racionalización técnica de lo que podemos definir como compra mayor. Para eso encuentro mucho más adecuado el propio acuerdo marco. Es un sistema, por tanto, pensado en la eficiencia del gasto, para servicios, suministros y obras, como ya he reiterado, totalmente electrónico y que tiene muchas ventajas, trazabilidad, transparencia,
pero sobre todo también que aumenta lo que se ha dado en decir también o se ha escrito como la gama de ampliación de ofertas. Por lo tanto, amplía la concurrencia competitiva. Bien. Como todos ya sabrán, me imagino, es un proceso, y como también se ha dicho, de homologación y posteriormente adjudicación de contratos derivados. Podríamos decir que tiene esas dos partes. Y ahí voy a intentar yo descender en cada una de ellas en los siguientes minutos. Bien. Se basa en una categorización de la compra, vamos a decir de la compra menor fundamentalmente, a mi juicio, insisto. Incluso la ley nos da dos posibilidades. Una de ellas es la zona geográfica específica donde vaya a realizarse, por lo tanto podemos crear una categoría versus lote. Si yo hablo de lotes probablemente todo el mundo me entenderá, un acuerdo marco, pues si pensamos en categorías es exactamente, podríamos decir, la misma definición, el mismo concepto. Y otra posibilidad es el volumen máximo admisible de contratos. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto ha habido que hacer, ¿no?, una especie de indagación interpretativa. A mi juicio y en mi criterio yo lo interpreto como el cajón desastre. Es decir, no podemos a lo mejor llegar a categorizar absolutamente toda nuestra compra menor. Habrá una serie de necesidades que no sepan o no sepamos contenerlas en una categoría determinada y nos permitirá utilizar esta especie de volumen máximo admisible de contratos o cajón desastre. Tiene como ventajas la solo necesidad de establecer un valor estimado inicial, por lo tanto no se necesita un presupuesto base de licitación. Como cualquier otro procedimiento, hay una publicación en el perfil de contratante y una de sus ventajas, que ya se ha reiterado, es que está abierto durante todo su periodo de vigencia a los operadores económicos. Esto es fundamental, porque ese presupuesto del que hablaba, ese tanto por ciento, por lo tanto, ese mercado público de la contratación pública siempre queda abierto de acuerdo a los nuevos operadores económicos que se quieran adherir a estos sistemas dinámicos de adquisición. Más ventajas que tiene. Los criterios de adjudicación, de acuerdo, no son necesariamente determinados en el pliego de cláusulas administrativas de manera definitiva, sino que, si bien hay que fijarlos, pueden ser desarrollados posteriormente, de acuerdo. No tengo tiempo para expandirme en ello, además veo que se me acaba ya el tiempo y mis compañeros, evidentemente, no quiero robarles ni un minuto, ese es mi compromiso, de acuerdo, concretables posteriormente. Se puede jugar, solo no se puede comprar durante los primeros 30 días, más los 10 días hábiles, etcétera. Pero incluso este plazo, si las circunstancias son beneficiosas, puede verse reducido. ¿De acuerdo? Lo importante, los dos procesos. Y desde el punto de vista práctico, encontraremos la necesidad, a mi punto de vista, esto lo podemos configurar como nosotros queramos, evidentemente, de utilizar la mesa de contratación en la primera de las partes, en el proceso de homologación, pero no así, por ejemplo, la recomiendo yo, en los contratos derivados, por cuanto nos tenemos que preguntar si utilizamos para la compra menor habitualmente o por regla general criterios sometidos a juicio de valor. Pues si no lo hacemos, ¿por qué lo vamos a hacer posteriormente? ¿De acuerdo? Las ventajas, no es necesario que los licitadores oferten un precio indicativo, sino simplemente se trata de homologar el famoso sobre A, ¿de acuerdo? Hay que prever en los pliegos de cláusulas administrativas la solvencia para la entrada de nuevas empresas, esta novedad que ha evitado esa pescadilla que se mordía la cola que contenían los textos normativos anteriores. Las garantías, con las garantías se puede jugar. La ley permite hasta la recapitalización de la garantía, pero es que si estamos en un suministro también podemos aplicar el artículo 101.2 que nos permite, ¿de acuerdo?, no pedir garantías definitivas, ¿de acuerdo?, en aquellos suministros que hayan de ser entregables y recepcionados antes del pago del precio. Por lo tanto, podemos eximirlo. Pero es que es más, como lo configuramos nosotros, en el pliego de cláusulas administrativas la garantía se puede pedir para la totalidad del CSDA en el momento de la homologación o para cada uno de los contratos derivados. Y aquí volvemos a la racionalización y a la dinamización. ¿Pedimos acaso garantías definitivas en el caso de los contratos menores? Y alguien me dirá, pues yo en las obras sí. Bueno, pues yo le puedo decir, pues mire usted, ahora los supersimplificados no contemplan la garantía definitiva, es que no la permiten. Y por analogía podríamos decir que ya no tiene sentido, no está prohibido por la norma, pero no tiene sentido que lo pidamos, ¿de acuerdo?, en los contratos menores. En definitiva, queremos dinamizar, estamos racionalizando la compra menor, podemos incluso prescindir de la garantía mediante o incluso podemos pedir una garantía mediante retención del precio en cada uno de los contratos derivados.
Preveamos las prórrogas de los SDA y de los contratos derivados. Preveamos que los contratos derivados puedan tener una vigencia superior, el último que contratemos, a la vigencia del SDA, para que en ese periodo de tiempo nos dé, en su caso, y teniendo la necesidad, tiempo de volver a contratar de acuerdo ese SDA. Respecto al presupuesto de licitación, y aunque no tiene mucho que ver, yo soy de la opinión que esa prórroga forzosa debe de ser contemplada en los pliegos, no solo en la ley. Y si es así, soy de la opinión que es una forma opción de eventual del contrato y que, por tanto, debe de ser contemplada en el presupuesto, en el valor estimado. Respecto de los contratos derivados, y consumo los últimos 5 minutos que veo que me quedan, digo, ya estamos en esa segunda fase, ya hemos hecho el pliego, ya estamos contratando derivadamente. Importantísimo, no hay límites cuantitativos a la contratación. Pensemos que los pliegos de cláusulas administrativas de los sistemas dinámicos nos permiten configurar el mismo, ¿de acuerdo? Bajo una base que es, evidentemente, la del procedimiento restringido, diferencia con la contratación anterior o con la regulación anterior que pedía el abierto, y también diferencia con la contratación anterior que no se pide precio. Insisto, no es necesario pedir precio en esa fase de la homologación. Estamos homologando, ¿de acuerdo? Nada más. Luego ya evaluaremos o ya habrá esa concurrencia competitiva. Primero estamos evaluando honorabilidad, etcétera, etcétera. Contratos derivados. No hay límites cuantitativos. Yo recomiendo ponerlos. Por lo tanto, no hay tampoco fraccionamiento del objeto del contrato. Es decir, podemos comprar esos tornillos o esas alcantarillas que se rompen reiteradamente, porque no lo he dicho, dentro de las categorías también cabe hacer subcategorías. Nosotros establecemos un valor estimado como, analizando, por ejemplo, la compra menor de los últimos 3 años, hallando una media y elevándola a un 10, un 15, un 20%. No lo sé, eso ya depende de cada uno y, evidentemente, justificando y motivándolo. Eso nos dará nuestra estimación de compra dentro de una categoría, y una categoría puede ser pavimentación. No pensemos en asfaltar toda la ciudad, por favor, o todo el pueblo. No, dentro de la pavimentación podemos crear subcategorías que podrían ser, pues, esa reparación de alcantarillas, que es recurrente, ¿verdad? O esa reposición de vallas, de señales, que es recurrente, o ese arreglo de los acerados. En fin, podemos crear subcategorías. Ahí está donde está la mayor dificultad. Se ha dicho en la mesa anterior que los sistemas dinámicos no plantean mayor dificultad que cualquier otro procedimiento. Coincido plenamente con ello. La dificultad es técnica, la de racionalizar, la de planificar, la de saber qué tenemos entre manos, qué nos gastamos, cómo nos los gastamos. Es decir, la de hacer un trabajo previo de evaluación. Seguimos con los contratos derivados. Se pueden fijar algunas prevenciones. Por ejemplo, podemos decir que el máximo de cuantía que se puede contratar en cada contrato derivado, por ejemplo, insisto, no puede ser otro, no será superior al del sistema supersimplificado o abreviado, al del procedimiento, perdón. ¿Por qué? Porque en ese caso ya acudiremos. ¿Para qué? Para favorecer en ese caso todavía más la transparencia, la concurrencia, etcétera, 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 ¿vale? O también podemos decir, que yo insisto, no lo recomiendo, salvo que haya criterios sometidos a juicio de valor en la contratación derivada, que podemos utilizar la mesa de contratación estos derivados. A priori, insisto, no la recomiendo, no la considero necesaria. Tenemos que buscar el dinamismo y la racionalización de esa compra menor a través de un procedimiento transparente, abierto y que cumpla todos los principios de integridad, ¿de acuerdo? Y el funcionamiento es a través de la invitación. Podemos pensar que esos 10 días son muchos para lo que nosotros queremos. Bueno, si ahora analizamos el expediente que hay que hacer en el contrato menor, a lo mejor no son tantos esos 10 días, pero aún así eso lo podemos acortar. ¿Cómo? Estableciendo una regulación en el propio pliego de cláusulas administrativas, invitando a las empresas, que son las homologadas y no son otras, y son esas únicas a las que hay que invitar, que si no van a participar en esa contratación derivada nos lo comuniquen, porque si tenemos 5 licitadores, en el momento que tengamos 3 ofertas y 2 renuncias, no tendremos que esperar esos 10 días. También se puede utilizar en esa segunda fase, en la contratación derivada, la subasta electrónica. Es un plus, es un paso más, llegará, por supuesto que llegará. Se adjudican, y esto lo dice la ley, no hay novedad, en la perfección del contrato. Bueno, si queremos ser garantistas, si queremos añadir algo más, queremos una formalización y queremos que haya una formalización de cada uno de los contratos derivados, haya cada cual, a lo mejor por mayor garantía si lo consideramos, bien, recojámoslos en el pliego, recojámoslo concretamente en el pliego de cláusulas de SDA. Con el responsable del contrato, efectivamente, si hemos creado categorías y subcategorías, podremos incluso determinar responsable de contrato por cada una de las subcategorías, o podemos designar
designar a una unidad administrativa y posteriormente, evidentemente, una designación concreta para cada una de las categorías. Es decir, nos permite ese dinamismo, ese juego. Insisto, también contemplemos la prórroga de los contratos derivados y esa posibilidad de prórroga forzosa de estos contratos derivados. Y, ¿por qué no?, valoremos también los supuestos de sucesión y cesión que también pueden darse. Por último, conclusión final. En mi opinión, y así lo creo y así vengo trabajando desde que ha aparecido la nueva Ley de Contratos del Sector Público y además de la aparición de los procedimientos simplificados y supersimplificados, ha aparecido como novedad la modificación y dinamización de este procedimiento que ya venía regulado en las anteriores directivas. Estamos ante uno de los procedimientos estrellas de la nueva ley que permite planificar y racionalizar la compra menor como ningún otro. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar con mi intervención, que se va a centrar en el tema, como se ha adelantado ya, de la interoperabilidad. En primer lugar, sí que quiero dedicar 30 segundos a agradecer a la organización y también a los directores de este congreso, a José Antonio Moreno Molina, a Jaime Pintos Santiago y a Isabel Gallego Córcoles, su amable invitación para poder estar aquí. Más que nada por ver amigos y por poder coincidir, porque hay que reconocer que el tema de la interoperabilidad es un tema duro, arduo, que a la gente le horroriza, y casi agradecido que cuando el anterior ponente ha terminado no se hayan levantado ustedes rápidamente para salir de la sala, ¿no?, al tener que abordar este tema. Me ha pasado en alguna ocasión, hablando de estas cuestiones, y ya llevo tiempo, en 2007, después de una ponencia sobre el régimen jurídico de la interoperabilidad, el moderador dijo: qué bien lo ha hecho este informático. Me quedé bloqueado porque dije, bueno, pues tengo otra titulación que yo desconocía, ¿no? Pensaba que solo era doctor en Derecho. Bueno, adelantadas estas cuestiones, sí, vamos a centrarnos en una presentación muy sencilla. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entender la importancia que tiene la interoperabilidad, no solo para la contratación pública electrónica, sino para la administración electrónica y, en extensión, también para el propio procedimiento administrativo y para el propio procedimiento de contratación. Esa es la realidad. Esta foto simboliza un tren antiguo porque cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, que trabajé el tema de la interoperabilidad, estuve en una estancia en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, y allí coincidí con una documentalista que tenía asignada y que buscaba legislación de la Unión Europea. Era su misión, a 7 u 8 investigadores que estábamos allí. Y esta documentalista, que es la más eficiente que yo me he encontrado en mi vida, llego un día y le digo si puede retroceder en el tiempo a ver cuál es la primera norma en la que aparece la palabra interoperabilidad. Entonces, esta señora a la semana aparece con un montón de hojas fotocopiadas y resulta que la primera norma que hablaba de la interoperabilidad, si no recuerdo mal, era de 1919. ¿Y qué quería decir cuando hablaba de interoperabilidad esta norma? Pues era la estandarización de los anchos de raíl, de vía, para conectar las cuencas mineras de Alemania y de Francia. Saben ustedes el origen del Tratado del Carbón y del Acero de la Unión Europea, la génesis. Pues la interoperabilidad, fíjense si es tan importante y tan estructural que incluso está hasta en la génesis de la propia Unión Europea, y la Unión Europea además lo tiene en su propio ADN. Por tanto, ¿qué significa este concepto en general, que pongo ahí que todavía está en construcción? Significa estandarizar para conectar. Eso es lo que quiere decir interoperabilidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esa estandarización para conectar se puede hacer en distintos ámbitos, lo vamos a ver, ¿no? Pero ¿qué valor tiene realmente el concepto de interoperabilidad? Pues para mí, en el momento actual, tiene el valor que tiene pues ese puente que estamos viendo sobre el que va el tren, ¿no? Tiene un valor estructural del sistema. Sin interoperabilidad no hay administración electrónica, por ende no hay procedimiento administrativo en estos momentos.
Sin interoperabilidad no hay contratación pública electrónica, por ende no hay contratación válida conforme a las directivas comunitarias. Y esto, los maestros de la mayoría de administrativistas, Eduardo García Enterría, Tomás Ramón Fernández, ya dijeron hace mucho tiempo que los principios jurídicos eran aquellos valores estructurales que servían como pilares del sistema. Pues yo en estos momentos no conozco nada más estructural, ningún pilar más importante que la propia interoperabilidad para el buen funcionamiento del sistema. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, aquí vemos las distintas vertientes que tiene la interoperabilidad y que sí que se aprecian en la normativa de contratos, en la normativa comunitaria, aunque no se aprecian también en la Ley 9/2017, por desgracia, como luego comentaré brevemente. Las perspectivas de la interoperabilidad realmente son 4. Aquí en esta pirámide hay 3, la semántica, la organizativa y la técnica. Y al final, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de interoperabilidad organizativa, estamos hablando de hacer equivalentes determinados órganos para que se puedan entender entre sí. Esa es la interoperabilidad organizativa. ¿Y esto cómo se hace? Estandarizando esos órganos. Pues evidentemente, si en un ayuntamiento el que da fe jurídica es el secretario general y ese ayuntamiento se tiene que relacionar jurídicamente y acordar una serie de cuestiones jurídicamente con una consejería, pues tendrá que hablar con el órgano que sea equivalente al secretario general de ese ayuntamiento. Igual sucede con la intervención. Por tanto, hay una codificación, clasificación, homogeneización de la organización. Y esto saben ustedes que se está aplicando directamente, por ejemplo, en materia de interconexión de registros electrónicos en nuestro país, ¿no? Es establecer una tabla de equivalencias que nos permita estar conectados. La interoperabilidad semántica, les voy a poner directamente el ejemplo. El vocabulario común de contratos públicos es un ejemplo de interoperabilidad semántica. Y el vocabulario común de contratos públicos, en sus inicios, saben ustedes que generó mucha controversia, que si era un lío, que esto se aplicaba, que era complicado, hubo sanciones a distintos Estados miembros de la Unión Europea, pero hoy nadie duda de la importancia que tiene y va a tener mucha más importancia en el futuro para el establecimiento de las traducciones automáticas a todos los idiomas de la Unión Europea de la documentación contractual. Y es que esa es la línea que tenemos que seguir. Es decir, todo lo que pueda hacer una máquina de manera automatizada no lo tenemos que hacer los humanos. Y esa es la ventaja que nos permite, por ejemplo, un sistema de interoperabilidad semántica como el vocabulario común de contratos públicos. Y la interoperabilidad técnica es pactar técnicamente unos estándares para que la plataforma de contratación de un ayuntamiento se pueda entender con los sistemas de las empresas y a su vez se pueda entender también con los sistemas de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma. En la siguiente diapositiva he incorporado precisamente esto. Este cuadro es un cuadro antiguo que representa muy bien lo que quiere decir la interoperabilidad. Lo que quiere decir la interoperabilidad es una estandarización dentro de esas 3 dimensiones que nos permita interconectarnos a todos sin dificultades. Claro, ¿dónde ha estado el problema de la interoperabilidad? El problema de la interoperabilidad ha estado en que en el momento en que, por ejemplo, las propias administraciones no han sido conscientes de su importancia y, por ejemplo, han lanzado pliegos para licitar productos informáticos, pues saltándose a la torera 2 reales decretos como el 3 y el 4 del 2010 o ignorando las previsiones que decía la Ley 11/2007 en su momento, casi nada, una nulidad como la copa de un pino, si se me permite la expresión. ¿Esto qué ha provocado? Pues ha provocado luego que esa plataforma no se pueda entender con otras plataformas que estaban diseñadas conforme a los cánones de la interoperabilidad. Y a pesar de lo que nos podamos creer, en España no hemos inventado la pólvora con la interoperabilidad. Ni el Real Decreto 3 y 4, los Reales Decretos 3 y 4, Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad, son una invención española. Es la adaptación a la normativa básica de interoperabilidad que nos viene del Marco Europeo de Seguridad y del Marco Europeo de Interoperabilidad. Por tanto, es una adaptación de lo que tenemos en Europa. ¿Para qué? Pues para que el día de mañana un licitador de Stuttgart, Alemania, se pueda presentar en un procedimiento de licitación en Cuenca sin tener que enviar ni un solo documento. Porque eso es lo que pretende la Unión Europea con estas directivas, más o menos lo que simboliza este cuadro. A pesar de todo esto que estamos hablando, en la siguiente diapositiva, pues he puesto
este hombre pensante con el interrogante, para hablar de la interoperabilidad en la Ley 9/2017, porque yo no sé si ustedes, supongo que todos ustedes habrán podido leer la Directiva 24/2014. Yo cuando la primera vez que leí la directiva, en fase de proyecto, dije, esto es fenomenal, porque llevaba 5 años atascado con una monografía sobre contratación pública electrónica y dije, este es el momento, tengo que terminarla ya con la Directiva 24 y con la Directiva de Facturación también, la 55, porque a mí me parecía que era una directiva de contratación pública electrónica e interoperabilidad. Y es que, sinceramente, yo veo la directiva y lo que veo son cuestiones fundamentalmente de interoperabilidad y de contratación pública electrónica, salvo que yo esté muy equivocado. Y tiene muchos menos artículos que lo que tiene nuestra ley de contratos. A pesar de esta circunstancia, ¿qué referencias tenemos en la ley 9/2017 de la interoperabilidad? Pues como sabrán ustedes, el artículo 337, cuando regula el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, dice que debe ser interoperable con otros registros. Bueno, lógico, es la única referencia directa a la interoperabilidad en la ley, ya no hay más. Luego podemos desprender algunas cuestiones de interoperabilidad cuando se habla del Documento Europeo Único de Contratación, aunque la transposición del Documento Europeo Único de Contratación pues es lo que es. Y, bueno, hay algunas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la disposición adicional 17ª. La disposición adicional 17ª, la doctrina, los artículos, los trabajos que yo he visto dicen, está muy bien porque no impone una determinada tecnología, sino que marca unos parámetros, ¿no? Entonces, el legislador español lo ha hecho muy bien. Pues no. Lo único que ha hecho es copiar el anexo 4 de la Directiva 24/2014. Porque, como estamos comentando aquí, la interoperabilidad nos viene derivada de la normativa comunitaria y lo único que se ha hecho es poner en esa disposición adicional ese anexo 4 de la directiva. Más preocupante es la disposición final sexta. La disposición final sexta de la Ley 9/2017 abre la puerta a la estandarización obligatoria, o mejor dicho, una mal entendida estandarización obligatoria. Es decir, la imposición de una determinada tecnología. Esto de que nos digan, mire, para actuar, para presentar una oferta en nuestra plataforma de contratación, por ejemplo, la del Estado, pues tenemos esta orden ministerial que dice que ustedes solo pueden utilizar esta tecnología. Y se acabó. Bueno, pues eso no es interoperabilidad, eso es imposición. Y la interoperabilidad se basa en la estandarización para que cualquier compañía se pueda entender con sus productos informáticos con las administraciones. Y además es que vivimos en un mundo interoperable. Miren, las medidas de este parquet son interoperables. Por si se rompe la lama, pues poner otra igual. Esas luces que vemos ahí y sus bombillas son interoperables. Porque todo lo que está certificado por las entidades de certificación como AENOR son parámetros de interoperabilidad, porque en el fondo son eso, la normativa técnica es lo que marca. De manera que esa disposición final sexta a mí la verdad que me preocupa y quiero decir además que no entra dentro del concepto entendido de interoperabilidad porque tenemos doctrina constitucional en esta materia. O sea, en 2007 me dijeron que sí era informático, pero ahora ya hay doctrina constitucional. La sentencia 55/2018 del Tribunal Constitucional es una sentencia interpretativa de la interoperabilidad. Y el Tribunal Constitucional dice que interoperabilidad no es imposición de una determinada tecnología. Eso no lo dice Rubén Martínez Gutiérrez, lo dice el Tribunal Constitucional. Cuestión con la que estoy de acuerdo, aunque pueda tener determinados límites. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos el Documento Europeo Único de Contratación como ejemplo de la interoperabilidad. No voy a entrar demasiado porque ya se ha hablado de él en las intervenciones de los profesores Moreno Molina y Gallego Córcoles, y de la profesora Gallego Córcoles, pero el Documento Europeo Único de Contratación, si su idea era la simplificación, pues, a ver, yo tampoco todavía no soy honoris causa, pero no me hace falta serlo para saber que esto no ha funcionado. Y todos pensaremos, bueno, la Unión Europea se habrá vuelto loca
cuando ha aprobado un modelo de DEUC tan complicado, ¿no? Pues no, porque si nos leemos la idea que tiene la Unión Europea del DEUC, es que las empresas lo cumplimenten una sola vez. Una sola vez, no una sola vez, no una vez en cada licitación, una sola vez. Luego, entonces, presentan ese documento y ya los sistemas se interconectan, como hemos visto antes, y ya no hace falta pues, utilizar esos certificados a 6 meses vista, ¿verdad?, que nos dice que están al corriente de las obligaciones de pago con las administraciones o que no tienen prohibiciones de contratar, ¿verdad? Y cuando vamos a firmar el contrato, el día que vamos a firmar el contrato, sí que hay una causa de prohibición para contratar. El pobre secretario interventor, la mesa de contratación, no se enteran de esa circunstancia, firman el contrato y luego, afortunadamente, los tribunales administrativos de contratos actuales han acelerado el proceso de declaraciones de nulidad. Pero si nos íbamos al sistema anterior, pues a lo mejor pasaban 4 años, se había terminado el contrato y la empresa había terminado de prestar el servicio y aquí no pasaba nada. Por tanto, hemos entendido mal el Documento Europeo Único de Contratación. Yo siento decirlo, el legislador lo ha entendido mal, tan mal que no lo ha regulado. Y fíjense, si la Directiva de Contratación Pública tiene pocos artículos, ya hay 2, el que ha comentado la profesora Isabel Gallego, de los catálogos electrónicos, que no está regulado, el 36, el 59 tampoco aparece por ninguna parte, el 61 del E-Certis tampoco aparece por ninguna parte, y yo digo, ¿qué transposición hemos hecho en España de la directiva comunitaria? Al menos en materia de interoperabilidad, y la respuesta es, y me sabe mal decirlo, ninguna. La siguiente diapositiva es el vocabulario común de contratos públicos. Aquí no voy a entrar, esto está claro. El artículo 2 de la ley lo dice claramente, es obligatorio y, por tanto, no hay más que discutir. Simplemente que tengan en cuenta que es un sistema de interoperabilidad semántica. La siguiente diapositiva la he puesto para el sistema E-Certis. ¿Qué es el sistema E-Certis? Pues es la interconexión de todos los roleces de los Estados miembros de la Unión Europea que nos pueda permitir en el futuro, cuando un operador presente, un licitador presente su documento europeo único de contratación, que realmente sea único, no lo que hacemos ahora, el sistema permita interconectarnos con esas bases de datos y en tiempo real nos diga en el momento que se vaya a firmar, no puedes firmar con esta empresa, tiene una prohibición de contratar. Y eso la tecnología nos lo permite. Lo que no entiendo es por qué jurídicamente no lo hacemos. Y no lo hemos hecho porque no hemos entendido bien el valor estructural que tiene la interoperabilidad, que rebasa en mucho lo tecnológico y va a cuestiones de fondo jurídicas importantes de nulidades de procedimientos de adjudicación de contratos. Aquí no estamos hablando de cuestiones que no tengan importancia. Y eso es lo que dice E-Certis, que no tiene ningún tipo de regulación. Algunas referencias a esa conexión, pero no tiene ninguna regulación en nuestra legislación. Y además, la importancia de la interoperabilidad, si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿a qué se extiende? Pues se extiende a algo tan sencillo como la protección de datos de carácter personal. De las propias empresas, si queremos, de las personas jurídicas, la propia seguridad. De verdad, cuando se está tramitando un procedimiento de contratación, los intervinientes de la Administración tienen que saber las causas concretas de prohibición de contratar o simplemente con un cruce de datos automatizado, como sucede ahora en Hacienda o en la Seguridad Social, que nos digan, usted no puede realizar ese trámite con esta empresa, por la razón que sea. No hace falta saberlo, si no hace falta saberlo. Por tanto, un sistema bien entendido de interoperabilidad, con conexiones automáticas y comprobaciones automáticas, es lo más garantista del mundo en cuanto a protección de datos de carácter personal y a seguridad de la información. Y para esto tenemos que diseñar los productos informáticos cumpliendo el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. La siguiente diapositiva, y con esta ya termino, me lleva a una conclusión. Y la conclusión es muy sencilla. Vuelvo a poner el puente, pero ya un AVE. Yo he venido aquí en AVE y que le pregunten a Jaime Domínguez que ha venido un tramo en algo que no era AVE. Eso es mucho más lento. Esto es maravilloso, ¿verdad? Pues imagínense los procedimientos de contratación pública
enteramente electrónicos o no, bien entendido el concepto de interoperabilidad. No tendríamos un trenet, como decimos en Alicante, el trenecito que nos conecta, que es horrible, por cierto, sino que tendríamos un AVE para realizar procedimientos de contratación pública. Y esto es una maravilla que estamos desaprovechando. Por tanto, la contratación pública o será interoperable o no será. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver si está proyectando. Ahora. Bueno, yo doy las gracias nuevamente por estar aquí con vosotros. Voy a intentar que se me escuche sin yo escucharme. A mí me parece interesantísimo la ponencia tanto de Jaime como de Rubén. Si me habéis visto, estoy todo el rato diciendo sí, o sea, es completamente de acuerdo. Y bueno, yo vengo a hablaros de contratación electrónica y como veía un poco el título de nuestro congreso, ¿no? Y como la línea conductora es la ley de contratos un año después. Y por eso os traigo en primer lugar esta foto. Ahí estamos Jaime, está Isaac y está Guillermo, y hace un año estábamos hablando de contratación electrónica. Y no recuerdo si fue en abril o justo fue en marzo, pero hablábamos que con la nueva ley nos planteábamos varias preguntas y en la mesa decíamos, bueno, ¿y la contratación pública electrónica es verdaderamente obligatoria? ¿Y qué alcance, ¿no? O sea, desde el principio hasta el final, y las notificaciones, las comunicaciones y la firma del contrato, y cuándo entra en vigor. Y todavía estábamos diciendo, bueno, esto era cuando entró en vigor la Ley 39/2015, es el 9 de marzo, tenemos que esperar a octubre. ¿Cómo vamos a funcionar, ¿no? Y debatíamos, acordáis que estábamos discutiendo, y al final decíamos, entre las conclusiones que sacábamos, decíamos que, bueno, todos apostábamos que era obligatoria desde luego y sin ningún género de dudas desde el 9 de marzo de 2018. Decíamos que solo cabían una serie de excepciones que son las contenidas en la disposición adicional 15ª de la Ley de Contratos, y nos planteábamos al final y les lanzábamos allí una pregunta a los tribunales, ¿no? A los presidentes de tribunales de recursos contractuales que estaban en la sala, y decíamos, vale, y en aquellos casos en los que se incumpla, ¿esto es un vicio de anulabilidad? ¿Es un vicio de nulidad? ¿Cómo lo vamos a tratar, no? Pues bueno, pues aquí estamos, ha pasado un año. Y entonces ahora nos toca analizar que estamos en 2019, que ha pasado un año desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos, y ¿qué ha pasado? Pues por eso estaba también afirmando cuando hablábamos de la interoperabilidad. Tenemos múltiples plataformas. Pues yo además en un año no solo ha entrado en vigor y verdaderamente se tiene que haber puesto en marcha la contratación pública electrónica con una tasa de éxito, nos decía el otro día José Manuel Martínez, del 13% de licitaciones en la plataforma de contratación del sector público. Solo el 13% se tramita electrónicamente. Pero claro, yo el año pasado lo veía desde el sector público, porque yo el año pasado estaba en el sector público. Este año lo veo desde el otro lado. Y el año pasado, cuando mis mayores problemas eran qué voy a hacer, cómo voy a implantar la contratación electrónica, incluso yo el año anterior, cuando salió la ley, con todas las versiones que me tuve que estudiar de la ley, desde junio, di un curso en abril, después en junio, después me tuve que estudiar en noviembre, y planteé qué íbamos a hacer con la contratación electrónica, cuáles eran nuestras alternativas, si nos íbamos a Place, entonces todavía era Place, o si nos íbamos a ir a unas plataformas privadas. Y ahora que lo veo desde el otro lado, porque ahora estoy en el sector privado, tengo un problema práctico, ¿no? Y son las múltiples plataformas. Tengo el sobre digital en Cataluña, Place para la Administración General del Estado, tengo en Madrid una plataforma, Licita Madrid, creo que se llama. Tengo las plataformas privadas, donde me llegan además sus correspondientes notificaciones. Cada vez que tengo que presentar una licitación, no solo tengo que estar planteándome, bueno, el plazo es el 17 de abril a las 14 horas. No, tengo que tener la previsión de que tengo que descargarme el programa, entrar, probablemente llamar a los informáticos, probablemente decirle, mira, conéctate al ordenador, corre, pero que nadie se entere porque tengo un problema y no puedo entrar. O el Java no me funciona, o ahora va con autofirma, o es otro certificado digital, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un problema de
práctico bastante importante. Además, hay una implantación muy diversa y muy desigual. Territorialmente hay territorios donde hay contratación electrónica, otros territorios donde no. Incluso hay territorios donde algunos órganos utilizan la contratación electrónica, otros no la utilizan. Y en el caso nuestro, en el sector farmacéutico, dicen, hay procedimientos en los que dices, sí, es un procedimiento electrónico, claro, hasta que tienes que mandar muestras. Y te dicen, con las muestras me mandas las autorizaciones de comercialización, las fichas técnicas, los prospectos, y al final estoy haciendo contratación electrónica y en una caja va un sobre así de documentación física. Y luego además empiezan los problemas de cuando vamos a formalizar el contrato, te mandan el contrato y lo mandas por correo electrónico en algunas ocasiones y te dicen, no, es que la firma electrónica no la aceptamos. Y tú dices, entonces yo llamo por teléfono y digo, perdone, pero es que la firma electrónica es una firma perfectamente válida. No, yo necesito el original. Claro, y les digo, ya, pero es que es el original. O sea, a mí me han llegado a decir, es que no me funciona la impresora en color y por tanto no puedo tener el original. Claro, entonces, o me decían también incluso, no, mira, a mí me lo manda en papel y ya el cifrado ese, ya lo hacéis vosotros. Lo del cifrado ese de la firma. Claro, entonces, digo, no, es que los interventores no me lo aceptan. Ahora los interventores estáis, si hay interventores estáis completamente demonizados, sois los culpables de muchas cosas. Y entonces, los interventores no me lo aceptan. Y digo, ¿pero cómo no te lo aceptan? Entonces, es una problemática que tenemos que, bueno, pero en este año que ha pasado hay muchas luces. Yo he encontrado, tenemos bastantes luces y hay que ser positivos, ¿no? Y entonces empezamos con este informe. Hubo un informe, el 2-2018, de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, que dijo claramente que la contratación electrónica era obligatoria desde el 9 de marzo. Eso de no, con la directiva, hasta que no llegue la directiva, no, en octubre, o incluso algunas voces que la dicen, no, como hay una moratoria para el registro de apoderamientos, pues ya si no, la contratación también, no. La contratación electrónica es obligatoria desde marzo. Pero claro, aquí nuevamente tenemos el problema de que yo tengo, hablando del registro de apoderamientos, que cuando llega el momento en el que, bueno, el DEUC, yo presento el DEUC, que ahora que ya me ha avisado la plataforma del servicio de cumplimentación del DEUC, que dentro de poco va a dejar de estar disponible y me he echado las manos a la cabeza, que digo, ¿y ahora dónde voy? Y ahora pero me dicen, dame la documentación acreditativa y tengo que seguir mandándole la copia simple de la escritura de constitución más las escrituras de apoderamiento. Y digo, ya, pero es que yo quiero una compulsa digital. Digo, yo hago una compulsa digital del documento, digo, y se la mando por un registro electrónico, ¿no? Digo, y no tengo que estar gastándome dinero en el notario. O cuando digo, bueno, voy a utilizar el ROLECE, claro, pero es que modifiqué los datos de ROLECE el año pasado en mayo, todavía no me lo han inscrito y ya me han cambiado los datos otra vez, que tengo que cambiar otra vez los apoderados. No me ha dado tiempo. Claro. Entonces digo, la contratación pública electrónica es obligatoria, pero se nos han quedado determinados matices que no puede ir sola. Pero desde luego es obligatoria y está habiendo ya resoluciones. Y resoluciones que yo creo que son bastante claras, o sea, yo las veo muy claras. Aquí os traigo una, la 632-2018, que impugna unos pliegos por permitir la presentación en papel de la documentación y que no se había justificado, conforme a la disposición adicional 15ª, cuál era la excepción para acudir a una contratación por medios en papel. ¿Y qué pasó? Pues que el tribunal dice que hay, que dice, además fijaros, dice, indubitada aplicación de la disposición adicional 15ª frente al artículo 14, incluso para las personas físicas, porque se planteaba el hecho de que no, como el artículo 14 te dice que de la ley de procedimiento, que la obligación es para las personas jurídicas, incluso para las personas físicas, a lo mejor podríamos pensar que no, es de aplicación la contratación pública electrónica, te dice el tribunal, no, perdone. La disposición adicional 15ª obliga a que solo en esos casos, solo en esas excepciones, podremos excepcionar el procedimiento electrónico en la contratación y alcanza a todo tipo de personas que participen en un proceso de contratación. Y esto lo deja clarísimo el tribunal. Aquí os traigo otro ejemplo, Castilla y León. El otro día hablaba con Javier Piri y decía, Dios, cuando leí la resolución vuestra me encantó. Me encanta, porque es que igual un recurso
contra unos pliegos por no prever la contratación electrónica. Y lo que alega el órgano de contratación es que no tenemos equipos ofimáticos, no hemos tenido tiempo de adaptación, solo 6 meses. Solo hemos tenido 6 meses. Y te dice el tribunal, no, mire, perdona, hay una nulidad en la cláusula que prevé la presentación en papel de las ofertas. La fecha de transposición de la directiva eran 30 meses, por lo tanto sí ha tenido tiempo de implantar la contratación electrónica. Como yo os decía, digo, yo me estudié la ley en la versión, en el anteproyecto, me la estudié, o sea, en abril estuve dando un curso que me la tuve que estudiar, en junio me la volví a estudiar, en noviembre me la volví a estudiar y la contratación electrónica seguía estando allí. Entonces, lo sabíamos. No existe moratoria en la Ley de Contratos del Sector Público, por lo tanto, no podemos obviar la aplicación de la contratación electrónica y no está justificado que haya ausencia de equipos especializados. En este caso no se había justificado. Por lo tanto, dice el tribunal que no, que aquí no cabe apreciar que procedía la presentación en papel de las ofertas. Más luces, otra resolución aquí, la 869/2018. Lo mismo dice que es que no hay un informe específico en el que te esté explicando cuál de las excepciones de la disposición adicional 15ª utiliza el órgano de contratación para acudir a una contratación, digamos, a un procedimiento, digamos, ordinario en papel. Pero es que más todavía. Incluso aquí, un procedimiento en el que el órgano de contratación admite la oferta en papel de un licitador que resulta ser adjudicatario. Y claro, otro licitador va a ver el expediente e interpone un recurso especial. Y efectivamente le dicen que es que no cabe. Porque además el pliego había sido muy claro y había dicho que era obligatoria la presentación electrónica de las ofertas. Pero frente a estas luces hay algunas sombras, ¿no? Aunque yo matizo estas sombras, porque el otro día veía esta resolución, la 931/2018, donde admitió, en este caso sí admitió esta excepción a la contratación electrónica conforme a la disposición adicional que venimos hablando. Pero ¿qué dice? Cuando yo me la leía, claro, en principio demonizan, ¿no? Y ves aquí la foto esta de las sombras chinescas, y dicen los monstruos que aparecen. Pero cuando me leía el argumento decía, digo, y lo comentaba con Pilar ayer, un pequeño ayuntamiento de 7.000 habitantes, donde dice que la competencia para el establecimiento de todos los sistemas informáticos para permitir la contratación electrónica no le correspondía y que era del Gobierno de Murcia. Claro, yo aquí decía, digo, yo si hubiese estado trabajando en el ayuntamiento y veo que tengo que sacar un procedimiento de contratación y que en este caso, como es aquí el caso, no tengo los medios y no me han habilitado los medios, yo hubiese mandado escrito al órgano competente y le hubiese dicho, oiga, mire, ante la entrada en vigor de la Ley de Contratos me veo en esta problemática que cómo voy a licitar mis contratos mediante la contratación pública electrónica si no tengo los medios, cuando no me compete a mí instrumentar los medios. Y cuanto menos le hubiese puesto en un apuro al decirle, mire, si usted no me va a dar los medios, dígame usted cómo procedo yo o habilíteme para que busquemos una fórmula para que yo pueda proceder a buscar estas fórmulas, ¿no? Y aquí, ¿por qué? Porque en este caso el tribunal sí le dio la razón al ayuntamiento y le dijo que estaba justificado en el expediente que no se acudiese a la contratación electrónica. Y hay otro caso muy reciente que se comentaba en la comunidad de prácticas de la contratación pública, que a ver si lo pongo en pie. Creo que se trataba de un caso en el que el pliego había permitido la presentación en papel y la presentación electrónica. Y posteriormente en la adjudicación se recurre contra la oferta que resultaba adjudicataria porque había presentado en papel. Y el tribunal dice que como el pliego permitía la presentación tanto en papel como electrónica, no cabe considerar que ha habido una infracción de la norma. Y claro, y aquí decía, digo, claro, es que el problema es que el pliego debería haber sido recurrido, o cuanto menos plantearnos si cabía apreciar una posible nulidad del pliego por no haber previsto como obligatoria la contratación electrónica. Entonces, en todo caso, yo lo que sí estoy contenta de estar aquí hoy, después un año después, y además justo aquí que coincido con dos de los ponentes que estaban conmigo, con Guillermo y con Jaime, es que
No, o sea, teníamos razón. Era obligatoria. Si al final teníamos razón, desde el 9 de marzo. Y aquí tenemos la prueba, ¿no? Pero, claro, a la hora de presentarlo, ya os digo, yo desde el otro lado, ¿no? Desde el punto de vista práctico, que tengo la problemática ahora de la interoperabilidad, que al final, el año pasado con compañeros, con Hacen Moro, hablábamos y decíamos, digo, al final los interoperables somos los empleados públicos, que es, entra en la plataforma, sube la licitación, ahora entra en el perfil de contratante, ahora entra en el otro perfil de contratante, ahora las obligaciones de información, ahora el reporte, ahora la gobernanza, ahora... Y entonces, como, bueno, voy a hacer como Minority Report, ¿no? Zoom, así, voy moviéndome de aquí, ¿no? Pues bueno, del otro lado está igual, o sea, es lo mismo. Pero hay una cosa que a mí me trae de cabeza y por eso os pongo esto, ¿no? Y digo, yo me planteaba, digo, vale, ¿es incompatible la contratación electrónica con la apertura de ofertas en acto público? Y el 157.4 de la ley te dice que la apertura de las ofertas se realizarán en acto público salvo que se habiliten medios electrónicos. Vale, pero vamos a ver. Habilitamos medios electrónicos. Pero habilitamos medios electrónicos no es solo que procedamos en una mesa de contratación a introducir nuestras claves, abrimos las ofertas y garantizamos, sino también tendremos que dar una transparencia. ¿Por qué los licitadores no pueden a través de una plataforma o en su casa y ver que a las 9 de la mañana del día 17 de enero está la mesa de contratación y va saliendo, se desencripta, entra el presidente, entra el secretario, entra el vocal, la mesa está válidamente constituida, se abre la oferta 1, la oferta 1 se compone de tal, se abre la oferta 2, se compone de tal, y estás en tu casa viendo todo esto? El otro día me decía un compañero de Portugal, me decía, no, nosotros a veces cuando participamos en las licitaciones desde casa, abrimos el ordenador y estás conectado y vas viendo las ofertas. Yo decía, qué maravilla, porque en mi caso, mis compañeros de España me dicen, claro, es que no nos enteramos de los precios, pero ni de los míos ni de los otros. Y claro, yo decía, digo, es que esto, ¿por qué no? Pues tú puedes, no tienes por qué decir, bueno, nos constituimos en acto público, abrimos, procedemos, etcétera. Pero debería haber una sistemática para que nos permitiese ir consultando y efectivamente y luego subir la documentación y ver que el sellado de tiempo corresponde cuando se ha hecho la apertura, que efectivamente se han descifrado las ofertas que no estaban antes abiertas, etcétera, etcétera. Y aparte otra cosa, la ley de transparencia con el artículo, no la ley de transparencia, sino el artículo 63 de la ley de contratos que te obliga a publicar casi toda la documentación de los expedientes de licitación, no al final. Claro, porque abres el expediente y estás, bueno, no sé qué ha pasado, porque las actas se publican, pero al final no. O sea, es verdad que debería ser que se abriese el sobre y directamente se conectase con el perfil del contratante y se publicase el resultado, ¿no?, de la apertura. Pero es que si no, al final no tienes conocimiento de lo que pasa en un procedimiento de licitación hasta el final. Que al final, ¿qué pasa? Que tienes que ir a ver el expediente. Y al final te presentas en el órgano de contratación a ver el expediente. Porque a pesar de que el expediente tenga que ser electrónico, todavía a veces te lo mandan por correo ordinario. Y dices, no, es que no tengo el expediente. Dame acceso electrónico al expediente, porque debe estar ahí. Y bueno, al final yo lo que me quería quedar un poco de conclusión era con que teníamos razón, eso nos lo llevamos, y que desde luego los recursos existen y se están estimando. Por lo tanto, todo ese excepción del 13% que no está licitando electrónicamente debería, ya vamos tarde, y debería ponerse las pilas y verdaderamente dar cumplimiento a lo que dispone la norma y a la obligación que existe desde el 9 de marzo del año pasado. Y nada, os doy las gracias, justo tiempo. No sé si... Bueno, comentándolo con la organización, bueno, antes una curiosidad de la firma electrónica. A mí la verdad es que la ponencia de Marta era muy realista. A mí, yo también me lié la manta a la cabeza como hace 1 año y medio y bueno, también me he pasado al sector privado y a mí, por ejemplo, tengo una curiosidad de una administración
territorial de carácter provincial que me pide que imprima en color el documento que me envía, que lo firme en bolígrafo azul, que lo escanee en color, se lo envíe por correo electrónico, para que mientras eso ya le va llegando y le llega el original que tengo que mandar por correo postal, puedan ir avanzando en el trabajo. En fin, yo lo que hago es, cuando hago todo eso, también les envío el mismo documento firmado electrónicamente, para ver si así pasa como con el ciudadano, persona física, ¿no?, que se le notifica por 2 medios, a ver si se anima, ¿verdad?, a que nos dice la Ley 39. Bueno, comentábamos con la organización, siento esta curiosidad, que cerramos sin preguntar. Estamos ahora en la comida, estamos disponibles para no acumular retrasos en la tarde, para que empiece a la hora prevista y que los ponentes tengan su espacio. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a ustedes.